El 9 de abril de 1948 muere el caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, Colombia. Él era un político amado por las masas, amado por el pueblo, y en quien el pueblo colombiano había depositado sus esperanzas para acabar con el régimen conservador, que en esos años pues estaba como en auge. Para entrar un poquito en contexto colombiano, por si no son de Colombia o no saben muy bien de este periodo histórico, digamos que desde la independencia de Colombia hubo dos bandos muy claros: los bolivarianos, o las personas como que seguían al libertador de la patria, Simón Bolívar, y las personas santanderianas o santanderistas, creo que se llaman, que seguían las ideologías de Santander, que fue también una de las personas que ayudó como a lograr la independencia. Y básicamente esto fue evolucionando, y a medida que fue evolucionando, conservadores, Simón Bolívar, y los liberales o del Partido Liberal, los santanderistas o santanderianos, no sé cómo se diga. Entonces, esto hizo que el país se polarizara de manera muy violenta. A tal punto de que si tú eras conservador y la mayoría del pueblo era conservador y solo una persona era liberal, pues había como esta rivalidad entre la gente. Entonces había personas que pintaban en su fachada como el azul, que es conservador, y el rojo, diciendo que eran liberales. En esta época, en 1948, teníamos un gobierno conservador por el presidente Ospina. Entonces es aquí, como en este contexto, que surge la figura de Jorge Eliezer Gaitán, a quien muchos godos o conservadores tildaban de comunista o socialista. Recordemos que en 1948 apenas el mundo europeo o anglosajón estaba saliendo o estaba recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, y en esta posguerra pues nace estos dos movimientos, el capitalismo, bandera estadounidense, y el comunismo, bandera pues de la Unión Soviética, que en este momento pues ya no existe. Entonces aquí en Colombia lo que sucedió es que éramos muy amiguis de Estados Unidos, y entonces pues obviamente no nos convenía decir que éramos comunistas, entonces todo lo liberal, perdón, era comunista. Y a él muchos lo tildaron de eso. Entonces muere asesinado en 1948, y es así como surge el Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo? Pues fue pucha, masas enardecidas, porque ¿cómo así que mataron al caudillo del pueblo? Hay muchas teorías al respecto. Al asesino, o al que creemos que es el asesino, La masa furiosa lo coge y también pues lo tiqui tiqui. pero eso pues nos privó de la posibilidad de saber si él de verdad era el asesino y por qué lo mató. Y lo más importante, ¿quién lo había mandado a matar a Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, así es como empieza este libro de acá, que tengo por acá. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Un poco este es el contexto histórico que trata la novela, y cómo a partir de este Bogotazo, de esta muerte, entonces es como fluye o nace el periodo conocido acá en Colombia como el periodo de la violencia, donde liberales y conservadores literal se empiezan como a matar, ¿sí? Y empiezan a surgir lo que hoy llamamos las guerrillas. Grupos de campesinos que se defendían del ejército, de la policía, y también pues de particulares conservadores o liberales que querían como entrar a sus tierras, quitarle sus tierras. Aquí Alba Lucía Ángel nos va a narrar la muerte de Gaitán, también como a partir de esta ola de violencia, entonces hay un golpe militar aquí en Colombia y se instaura el gobierno por la junta militar, que después vendría siendo el gobierno del general Rojas Pinilla. Muchos dicen que fue dictadura, yo no lo creo, o al menos no al nivel que los latinoamericanos lo vivieron. Pero este señor, o bueno, aquí lo que nos narra la autora es que durante este gobierno, pues el señor o el general Rojas Pinilla, en su afán de legitimar su poder, prohibió protestas sociales aquí en la capital, o bueno, en las ciudades, y los estudiantes que no estaban de acuerdo con esto, con esta represión, pues como que igual salían a protestar y todo, y eso hizo pues que hubiera muchas muertes hacia estudiantes por parte del mismo Ejército Nacional y de la misma policía, que, oh sorpresa, se supone que nos tienen que proteger, pero no. También narra un poco como muchos sucesos violentos que ocurrieron aquí en el país, sobre todo en los pueblos. Hubo un periodo en el que las personas pues no podían como tener tierras, o sea, los campesinos, hubo muchos campesinos desplazados, surgimiento de lo que hoy decimos guerrillas, pero en ese momento eran como grupos de campesinos defendiéndose del mismo estado, y también de bandoleros. Este periodo de la violencia desencadena el conflicto armado, que lo conocemos así, y ya no es violencia como tal, sino conflicto armado, porque entonces estos grupos de campesinos empiezan a armarse y empiezan a organizarse, y entonces ya no es como tal un grupo de campesinos o bandoleros, sino ejércitos revolucionarios, ejércitos alternos, Ejército Nacional de Colombia. Obviamente lo mezcla con ficción, porque es una novela histórica, diría yo, pero narra acontecimientos desde el 48 hasta el 55, si no estoy mal.
y lo mezcla con ficción. Entonces vamos siguiendo la vida de una familia de ricachones, ¿sí? Que lo tienen todo. Y la hija de esta familia como que conoce a una, que se llama Ana, conoce a una chica que es de la Nacional, que se llama Violeta. Y Violeta es una revolucionaria, ella es de la clase media, de la clase trabajadora. Entonces descubre en Violeta pues a una persona que de pensamientos que Ana no conocía, y Ana se dan cuenta de que, pues, pucha, las mujeres estamos para más que simplemente decidir, no sé, cómo nos peinamos, los vestidos que llevamos, a qué fiesta vamos, con quién nos casamos, como sí. Y entonces vamos siguiendo como la vida de ella y también de estas dos mujeres, y también en medio de todo esto hay unos apartados, hay unos capítulos que nos narra un poco la vida de uno de los bandoleros de esa época más conocido, Teófilo Rojas. Digamos que él luchaba contra los godos o contra los conservadores, pero en esa época se les decía godos a los conservadores y comunistas a los liberales, aunque no era verdad 100%. Entonces, un poco también ella nos va llevando como hacia el periodo en el que él está en la cárcel, y esto un poco ficcionado, ¿no? Como desde la perspectiva de Teófilo nos cuenta un poco cómo este man pensaba, ¿sí? O bueno, cómo esta autora cree que pensaba. Y nos va narrando como su vida y cómo él tuvo que tomar las armas porque el mismo ejército pues lo estaba persiguiendo y la gente conservadora que estaba con el ejército pues lo estaba persiguiendo. Esto desencadenó en lo que hoy conocemos como los paramilitares. Los paramilitares es un ejército alterno a las Fuerzas Armadas colombianas o a las oficiales que el mismo Estado legitimó para que ayudara al ejército a acabar con los comunistas. Pero que al final terminaron siendo peores que el ejército, la verdad, porque hubo demasiadas muertes. Esto es lo que nos narra Alba Lucía Ángel aquí, en este librito, que me pareció, yo siento que es una joya, y yo siento que toda persona colombiana debería leerlo, porque nos narra ficcionado, o sea, de una manera más amena, entre comillas, y ahora les digo por qué, como este periodo de violencia. Y es parte de nuestra historia, o sea, yo no niego eso, no niego que sea una joya, que sea una obra maestra. Personalmente no me gustó mucho en el sentido de cómo está escrito, o sea, no hay diálogos como tal, o hay muy poquitos, y a veces como que te confundes. Es como el estilo Saramago / Gabriel García Márquez, que de verdad necesitas como prestar mucha atención para seguir el hilo de las conversaciones y para seguir el hilo de los personajes, de quién es quién. Prefiero, pues, cómo lo escribe Saramago, sí, allí sí, lo siento, lo decía Ángel. Había partes que sí se me hacían un poco aburridas porque como que al principio de una te vende la historia y entonces yo esperaba que me cuenten la historia, todo el libro, ¿sí? Como acontecimientos históricos de todo el libro. Lo hace, sí, pero hay pasajes en los que seguimos la vida de Ana y de Violeta y la verdad no me parecieron tan interesantes como sus pensamientos. Yo sé que esto es como su parte de ficción y también como los personajes que ella construyó, pero no sé, no, esas partes como que me parecían aburridas. Sí es un libro que lo recomiendo si quieren saber de historia colombiana, sobre todo de este periodo de la violencia. Sí, tiene muchos post-it porque hay muchas cosas como históricas que quiero recordar, pero no me mató el libro como tal, o sea, la escritura no me mató, el estilo no. Pero bueno, esa es mi opinión.